Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Cordial y caluroso saludo a todos los que nos escuchan a través de la UD 90.4 FM. Bienvenidos una vez más a Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la Universidad Distrital y de la educación pública superior en Colombia. Tras los percances que se generaron en la emisión pasada, bienvenidos entonces a la emisión número 306 con algunos aspectos que quedaron sueltos en la emisión pasada. Siendo así, y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo sigue con su revisión del 04 de 2025 y su relación con el documento de la Asamblea Universitaria de 2025, esta vez con noción de campos de las vicerrectorías y las unidades académicas. En nuestra sesión de Univertopías y el reporte de la semana, la compañera y colaboradora oficial de este programa en el equipo técnico, Paula Rivera, nos cuenta un poco sobre la asamblea estudiantil frente a los resultados de la consulta, con un análisis contestatario que ha decidido llamar Carta del Indignado. Continuando nuestra misión en Cómo Vamos UD, el profesor Jairo Ruiz continúa con el análisis del documento que se aprueba en el Consejo Superior Universitario, Acuerdo 04 del 5 de mayo, por el cual se expide el nuevo estatuto y esta vez con el título tercero, Estructura y Organización de la Universidad, capítulo 2, Organización Administrativa, artículos 84 al 87. El sistema de gestión administrativa y sus 3 subsistemas y comparación con lo dispuesto por la Asamblea Universitaria en el 2022. Y en nuestra primera zona musical comenzamos en Medellín, en plena ola de modernización y cambio cultural. Los Yetis fueron pioneros del rock colombiano, una banda que trajo al castellano la energía de los Beatles y las letras de Gonzalo Arán. Con ustedes, Mi Primer Juguete. Mi primer juguete fue una bomba atómica go-go, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom. Como yo era un niño, como yo era un niño, como yo era un niño, la dejé caer desde un avión, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam. Como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo. Mi papá me regaló un bombón, tiri, 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 tira, que era tan redondito.
escuchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos Reforma y Emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En el día de hoy continuamos con la reflexión en torno de algunos artículos del nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital, que como otros, ya socializados en anteriores emisiones de Univertopías, llaman la atención por la falta de precisión y rigurosidad conceptual, lo que podría generar confusión e incertidumbre a la hora de su aplicación en la acción universitaria. Y todo comenzó con la noción de campo, que fundamenta la nueva organización y estructura académica de la Universidad Distrital. Así encontramos que la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2022, en el artículo 69 establece, abre comillas, en consonancia con las funciones universitarias, la universidad desarrolla su organización académica en campos de formación, de conocimiento saber y campos estratégicos, cierra comillas. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario determinó en el artículo 59 del Estatuto General 2025, abre comillas, en virtud de las funciones a su cargo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrolla su organización académica en campos de conocimiento saber, campo de formación y campo de contexto, extensión y proyección social. Observación. No se sabe por qué el Consejo Superior Universitario cambió abruptamente el concepto de campos estratégicos de la Asamblea Universitaria por el campo de contexto, extensión y proyección social, a pesar de que el contenido de este es copia de una parte del artículo 70 sobre campos estratégicos de la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria. Veamos. La propuesta de la Asamblea Universitaria en el artículo 70 determinó: el campo estratégico propende por la generación de vínculos de cooperación para que la universidad pueda relacionarse con sectores específicos y, de acuerdo con su carácter y en el marco de su autonomía, incidir en la proyección y solución de problemas de la ciudad-región, del país y del mundo. En este campo convergen los docentes, los estudiantes y las comunidades articuladas a los proyectos desarrollados por los institutos y los centros, proyectados desde las escuelas, y los desarrollos curriculares de los programas académicos en sus áreas de formación. Es decir, según la Asamblea Universitaria, los campos estratégicos se materializarían y desarrollarían en dos unidades académico-administrativas, en los institutos y en los centros, proyectados desde las escuelas y desde los desarrollos curriculares de las áreas de formación de las facultades. Inexplicablemente, el nuevo Estatuto General estableció en el literal C del artículo 69 el campo de contexto, extensión y proyección social que, abre comillas, propende por la generación de vínculos de cooperación entre la universidad y sectores específicos para incidir en la solución de problemas de la ciudad-región, del país y del mundo, de acuerdo con su carácter y en el marco de su autonomía, cierra comillas. Es decir, el Estatuto General prescribe que la nueva organización y estructura académica de la universidad, en ella no existen los campos estratégicos propuestos por la Asamblea Universitaria 2022. Sin embargo, sorprende el Estatuto General en el artículo 63 al establecer que la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social es la responsable de la política institucional
en materia de proyección social y extensión en articulación con los procesos de investigación, creación e innovación en los campos estratégicos institucionales. Preguntamos, ¿de qué campos estratégicos institucionales hablan? Si reiteramos, ellos no existen en el nuevo marco normativo institucional de la Universidad Distrital. Sin embargo, sorprende el Estatuto General en el artículo 76, nominación y periodo del director de instituto, al señalar en su parte final, abre comillas, cualquier docente del instituto puede postularse con un programa que proyecte dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan Universitario Institucional y los demás planes institucionales del campo estratégico al que corresponde el instituto. Nos parece que al instituto no podría corresponderle campo estratégico alguno, simplemente porque dicho campo no existe en el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital. Sin embargo, sorprende el Estatuto General en el artículo 77 sobre requisitos de creación de institutos, pues el literal A establece como requisito para la creación de un instituto definición y fundamentación del campo de conocimiento saber que desarrollará y su relación de pertinencia con los otros campos estratégicos definidos por la universidad. Nos preguntamos, ¿cómo hará la Universidad Distrital para definir campos estratégicos si estos no existen en el nuevo Estatuto General? De hacerlo, repetiríamos la vieja historia de la desinstitucionalización de la universidad con las consecuencias de ingrata recordación. Y el literal C del artículo 77 del Estatuto General establece como requisito para la creación de un instituto definición de las relaciones institucionales e interinstitucionales, redes y esquemas de cooperación necesarios para el desarrollo de las funciones del instituto y del correspondiente campo estratégico. Insistimos, el instituto no podrá desarrollar ningún campo estratégico porque este no existe en el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital. Igualmente sorprende el Estatuto General en el artículo 78. Los centros son las unidades académico-administrativas responsables del desarrollo de actividades de contextos, extensión y proyección social ligadas a las fortalezas institucionales de docencia, formación, investigación, creación e innovación y gestión institucional en los campos estratégicos de la universidad. Repetimos, los centros no podrán desarrollar campos estratégicos de la universidad porque estos no existen en el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital. Observación. Como hemos escuchado, aunque los campos estratégicos propuestos por la Asamblea Universitaria 2022 no existen en el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital, incomprensiblemente este sí los menciona con nombre propio y los tiene en cuenta para la fundamentación y funcionamiento de las unidades académico-administrativas, de los institutos y de los centros. Entonces, ¿a qué nos atenemos? ¿Existen o no los campos estratégicos en la nueva organización y estructura académica de la Universidad Distrital? Esperemos que el nuevo estatuto académico nos dé la respuesta institucional. De otra parte, encontramos que el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital utiliza indistintamente los términos articular y adscribir, pues en la definición de vicerrectorías, aunque utiliza el término articulación de ellas con las unidades académico-administrativas, termina adscribiéndolas a las respectivas vicerrectorías. Veamos. El artículo 60 establece: las vicerrectorías de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas son dependencias académico-administrativas adscritas a la rectoría, responsables de liderar y coordinar los campos, así como de implementar las políticas institucionales en el ámbito de su competencia y en articulación con las distintas unidades académicas de la universidad
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. La universidad cuenta con las vicerrectorías de formación, de investigación, creación e innovación y de contextos, extensión y proyección social, así como aquellas que se creen con posterioridad para el debido cumplimiento de su misionalidad. Observación. Dicho lo anterior, es claro que las vicerrectorías se articularán con las distintas unidades académico-administrativas de la Universidad Distrital, pero inexplicablemente y sorprendentemente encontramos que el nuevo Estatuto General, primero, en el artículo 64, las facultades terminaron no articuladas, sino adscritas a la Vicerrectoría de Formación. Segundo, en el artículo 69 del nuevo Estatuto General, las escuelas terminaron no articuladas y además por un error conceptual, de manera incomprensible, también terminaron adscritas a la Vicerrectoría de Formación. Tercero, en el artículo 74, los institutos terminaron no articulados, sino adscritos a la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. Y cuarto, en el artículo 78 del nuevo Estatuto General, los centros terminaron no articulados, sino adscritos a la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social. Observación. La adscripción de las facultades, escuelas, institutos y centros de la universidad a las vicerrectorías conduciría a una relación jerárquica de subordinación y de dependencia en la estructura de la nueva organización académica de la Universidad Distrital, con lo que el mismo Estatuto General, en los artículos que acabamos de referenciar, 64, 69, 78 y 78, 64, 69, 74 y 78, contradicen lo estipulado en el artículo 60, en el que determinó: las vicerrectorías trabajarán articuladamente con las facultades, escuelas, institutos y centros para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Universidad Distrital. Entonces, ¿en qué quedamos? O las vicerrectorías trabajan articuladamente con las unidades académico-administrativas, o las unidades académico-administrativas se adscriben a las vicerrectorías. Ojalá que la respuesta a esta pregunta y a otras, como que las escuelas deberían estar adscritas a la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, como lo propuso la Asamblea Universitaria, y no a la Vicerrectoría de Formación, y que las áreas de formación deben pertenecer al gobierno universitario con un directorio y un consejo, y como tal debe considerarse como una unidad académico-administrativa, que hemos formulado en pasadas emisiones de Univertopías en el marco del Estatuto General 2025. Las encontraremos resueltas en el nuevo Estatuto Académico de la Universidad Distrital, cuya elaboración, como lo establece el mandato del artículo 99 del Estatuto General, estará liderada por el Consejo Académico en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Dice el artículo 99 además: en todo caso, se debe surtir el trámite correspondiente ante la Asamblea Universitaria y en su discusión se deberá tener en cuenta los artículos que en su momento la Asamblea Universitaria puso a consideración del Consejo Superior Universitario y que éste remitió a los estatutos derivados. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Ahora pasamos a la tragedia y la dignidad. Los olimareños, dúo uruguayo formado por Pepe Guerra y Braulio López, llevaron la poesía del pueblo a la resistencia contra la dictadura.
En este caso, Milonga del Fusilado es una canción que habla de un hombre que va a morir, pero no se arrodilla. Con música de Daniel Biglietti, esta milonga se convirtió en símbolo de lucha por la libertad en Uruguay y en toda América Latina. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Univertopías y sus reportajes semanales. De lo que se robaron un pueblo escondido. Hoy me dirijo a ustedes no solo como un estudiante más, sino como alguien que observa con creciente frustración y una profunda desilusión cómo nuestras elecciones están tomando un rumbo desastroso. Las elecciones para rector no son simplemente un trámite más, son una de esas decisiones cruciales que definirían el futuro de nuestra universidad, el futuro de todos nosotros. Y aunque los estudiantes tenemos una participación del 40% en la elección del rector, esa cifra, esa porción que se nos concede es apenas un espejismo de poder. Un 40% que, en la práctica, no tiene el impacto real necesario para transformar el rumbo de la universidad. Pero lo verdaderamente alarmante, lo que realmente debería hacernos temblar es cómo este proceso está siendo manejado. El desinterés, la desinformación y la apatía de muchos de nosotros nos están arrastrando hacia un abismo del que podría ser muy difícil salir. Estamos ante un escenario de indiferencia colectiva y cada día que dejamos pasar sin actuar es un día más que perdemos para reclamar lo que nos corresponde. Nos está costando mucho más de lo que creemos y lo peor es que al no reaccionar seguimos alimentando nuestra propia desventura.
¿Por qué el voto en blanco? Se preguntarán algunos, aunque no tiene un rostro definido ni una propuesta clara. El voto en blanco no es una opción vacía. Es en realidad una manifestación del desánimo generalizado, una señal de quienes, ante la falta de opciones claras o por la desinformación, optan por rechazar un sistema que sienten distante o ajeno. Este voto, aunque no represente a un candidato específico, habla del desinterés que se ha generado en muchos, de una desconexión con los mecanismos políticos que deberían ser nuestros y de una falta de información que nos hace creer que al no involucrarnos estamos eligiendo lo más fácil. Pero el voto en blanco también es una oportunidad para reflexionar sobre qué está fallando y por qué tantos deciden no elegir. Es gracioso porque pareciese que olvidáramos que este no representa a nadie en particular. Pues no tiene una hoja de vida ni tampoco un plan de trabajo, ni siquiera un compromiso concreto con los estudiantes. Pero claro, eso no importa cuando la comodidad de la ignorancia parece ser la opción más sencilla. Es mucho más fácil no involucrarse, no leer, no informarse y así, mientras algunos se esconden detrás del voto en blanco, otros simplemente se niegan a hacer escuchar su voz, ya sea por desinterés o por desprecio absoluto hacia lo que es público, lo que es de todos. Es cierto que el voto en blanco no elige al candidato, pero también es una forma de desobediencia, de rechazo a lo que no nos representa como opción. Es una manera que satisface nuestras necesidades, es una manera de hacer visible nuestra inconformidad con los candidatos y con un sistema que no nos representa, que no satisface nuestras necesidades ni expectativas. El voto en blanco entonces no es simplemente una abstención, sino una protesta legítima que debería ser escuchada, pero al mismo tiempo no podemos seguir refugiándonos en él. La universidad no es solo de los estudiantes, es de todos y parece que se nos olvida que nuestras decisiones, por más que nos duelan, afectan a cada uno de los que formamos parte de esa comunidad. Es hora de que nos hagamos responsables de lo que elegimos o dejamos de elegir. Pero bueno, también está en cuestionar el manejo de la asamblea del 4 de octubre, pues la moderación no fue del todo democrática. Fue una muestra clara de cómo la dictadura de la palabra y la falta de apertura pueden ser más eficaces que la verdadera participación. Quienes no pertenecen a los círculos selectos del movimiento estudiantil fueron callados, descalificados, ignorados. Así que eso es lo que entendemos por democracia, así es como queremos construir una universidad participativa y plural, una moderación que más bien parecía un ejercicio autoritario que une a unos pocos y excluye a otros muchos. No, y aún peor, una comunidad entera que debería estar dispuesta a defender sus derechos y exigir una representación verdadera. Prefiere mantenerse al margen, pero no podemos quedarnos ahí. Si seguimos mirando hacia otro lado, si seguimos ignorando lo que está en juego, seguiremos dejando que otros tomen decisiones por nosotros. La comunidad universitaria está rota, fragmentada y todo porque no sabemos ni queremos informarnos. Queremos soluciones inmediatas, pero no estamos dispuestos a poner el esfuerzo necesario para entender lo que está en juego. Y sí, es difícil representar a una comunidad que no se quiere informar, a una comunidad que prefiere no leer, que prefiere el confort de la ignorancia, pero eso no es excusa para no actuar. No podemos quedarnos en silencio, no podemos seguir ignorando lo que pasa alrededor. El futuro de nuestra universidad está en juego y es momento de que cada uno de nosotros se tome en serio su papel. Si no nos organizamos, si no nos informamos, si no nos involucramos, seguiremos siendo parte del problema, no la solución. La apatía no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos despertar, necesitamos tomar las riendas de lo que nos corresponde y, por sobre todo, necesitamos dejar de escondernos detrás de la excusa del voto en blanco. Hoy hago un llamado a la acción, a la reflexión. Que no se quede todo en palabras vacías ni promesas de cambio que nunca llegan. Es hora de ser protagonistas y tomar decisiones conscientes. La universidad es de todos y no es justo que unos pocos decidan por todos. Es hora de actuar, es hora de dejar de ser espectadores y empezar a ser parte del cambio, porque si no lo hacemos ahora, mañana ya será muy tarde. Univertopías
y sus reportajes semanales. Hora de lo que se robaron un pueblo escondido. Décadas después, el espíritu rebelde sigue vivo. Hablan por la espalda, recoge esa herencia de Ligeti y los olimareños, pero la lleva al terreno del post-rock y la psicodelia. En este caso, con su canción América, esta banda uruguaya cuestiona la herencia colonial, la violencia y la identidad fracturada del continente. Es un grito contemporáneo, una América mestiza, eléctrica y que despierta que ya no acepta el silencio. Por el casco puedo dejarte ciego, voy a echarte los gases a tu cara de cárcel, a ver si aguantas. Hoy me siento muy oficial, comandante general, con un rifle alucinando con vigilar y castigar. Pido refuerzos por si acaso, tengo un chaleco nuevo, escucho voces que me guían, salen redadas y cacería, ya vamos para allá, vamos para allá. Ministerio del Interior, con mi atuendo muy espacial de la fuerza policial. Voy de safari por la ciudad porque amo patrullar. Por la radio se agita, hay un ilícito, no necesitan. Vamos para allá. Vamos para allá. Por dentro se excitan con tácticas fascistas. Dar palo es un juego en América, América. Atentos, nos cuidan espíritus con insignias. Instalan el miedo. América nos prende fuego. América pues sargentos de gira, una imagen tan tétrica, van gorilas. América pues sargentos de gira, es una imagen tan tétrica, un dojo con gorilas. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con la revisión del acuerdo número 04 del 5 de mayo del 2025 por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recordemos que ya hemos revisado el primer título completamente, que revisamos el título 2 también completamente y que estamos en la revisión del título tercero.
estructura y organización de la universidad. Ya revisamos el capítulo 1, organización académica, y arrancamos con el capítulo 2, organización administrativa. Recordemos antes de arrancar con este capítulo que hoy la organización administrativa está de la siguiente manera. Es claro que por encima está el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Distrital. Está la Rectoría. Mencionemos que existe el Consejo Académico, pero el Consejo Académico no hace parte de la organización administrativa. Sin embargo, existen dos entes que se llaman el Consejo de Participación Universitaria y el Consejo de Gestión Institucional, que son el enlace entre el Consejo Superior Universitario, la Rectoría, el sistema académico y la administración de la universidad, es decir, el sistema administrativo. La Rectoría es la representación legal de la universidad. De la Rectoría en este momento dependen las dos vicerrectorías, la académica, que desarrolla todo lo que tiene que ver con las labores académicas, y la vicerrectoría administrativa. Pero antes de llegar a la vicerrectoría administrativa hay que mencionar que existen una serie de dependencias como la Secretaría General, que está a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, el programa de quejas y reclamos de atención al ciudadano y el programa de proyectos, actas, archivos y microfilmación. Y que también dependen de la Rectoría el programa de relaciones internacionales e institucionales. Ahora sí, nos vamos a la Vicerrectoría Administrativa, que soporta una serie de oficinas, entre otras la Oficina de Talento Humano, que desarrolla todos los proyectos de novedades que tienen que ver con precisamente los recursos humanos de la universidad. La Oficina Financiera, que tiene a su cargo los proyectos de presupuesto, los proyectos de contabilidad y la Tesorería General de la universidad. Y está la Oficina de Infraestructura, de la que depende el almacén general y los inventarios. Y por último está la Oficina de Contratación. Ese es el sistema administrativo de la universidad. El gran problema de este actual sistema administrativo de la universidad es que no logra ser un agente de servicio a la academia, es decir, a todos los propósitos académicos, sino que hace depender por sus procesos la academia de la gestión administrativa. Para solicitar visitas, para solicitar salidas estudiantiles, para solicitar salidas académicas, hay que trasegar una serie de novedades administrativas que resultan ser más tediosas que las labores académicas, y eso hace que en muchas oportunidades la academia, al depender de las gestiones administrativas, no logre obtener lo que requiere. No se pueden dar algunas salidas técnicas, no puede un profesor salir a tomar sus cursos de posgrado, no puede un estudiante hacer uso de los mecanismos de intercambio, porque resultan tan engorrosos los trámites que impiden que la academia se superponga a las labores administrativas. Es tal vez la crítica más fuerte que se le hace al actual sistema administrativo. Así que lo que trata de hacer, o lo que se trabajó en la Asamblea Universitaria, fue tratar de hacer un sistema administrativo que fuese capaz de responder a las necesidades académicas y que no supeditara a estas. Así que eso es lo que se trata de hacer en la propuesta de la Asamblea Universitaria. Vamos a ver qué tanto fue recogida por lo que quedó en el Acuerdo 04 de 2025. Recordemos que la propuesta de la Asamblea, en términos generales, lo que hace es, para suplir las molestias que tiene hoy el actual sistema de administración, es crear un sistema general administrativo con 3 subsistemas. El subsistema de gestión asesora y normativa, que está en cabeza de la Secretaría General. En ellas estarían todas las secretarías académicas, la Oficina de Archivo de Gestión Documental, las demás oficinas de ley que asesoren a la Rectoría y las oficinas de quejas y reclamos. El subsistema de gestión financiera, infraestructura y talento humano, que estaría
a cargo de una gerencia que tendría las oficinas de operación financiera, dirección de talento humano, la oficina logística de recursos y sedes universitarias, y desde ese punto de vista lograr administrar todas las sedes y todos los recursos de la universidad, y el subsistema de gestión estratégica y de planeación, que estaría en cabeza de una dirección general. Tendría las oficinas de planeación, la oficina de comunicaciones y medios institucionales, la dirección ambiental universitaria, y dependiendo directamente del rector estaría la dirección de tecnologías de la información y todas las oficinas que tienen control interno disciplinario. Eso es lo que sería el sistema que estamos desarrollando aquí. Vamos a revisar qué ocurrió en el Acuerdo 04 de 2025, que señala así. Inicia con el capítulo 2, organización administrativa. Artículo 84 señala organización administrativa. Es un sistema que organiza y articula las unidades administrativas, direcciones, oficinas y gerencias de la universidad, así como sus relaciones orgánicas, para dar soporte al desarrollo de las funciones misionales en el marco de las políticas, las declaraciones estratégicas y la normativa institucional. Al respecto, el artículo correspondiente en la Asamblea Universitaria es el 144, se titula igual, de la organización administrativa, y su desarrollo es similar, sin utilizar el término funciones misionales, sino que allí se utiliza el término funciones universitarias, que es como se llama, porque no estamos en una iglesia ni en un gueto. Son funciones universitarias, como se denominan las funciones de la universidad de corte académico. La función de formación, la función de investigación, creación e innovación y la función de contexto, proyección social y extensión. Así es como se denominan funciones universitarias, no funciones misionales. Es el único cambio que hay allí. Luego viene el artículo 85 en el Acuerdo 04 de 2025. El artículo 85 señala sistema de gestión administrativa. La organización administrativa está constituida por un sistema de gestión administrativa que se estructura en 3 subsistemas, a saber, gestión estratégica y de planeación el primero, subsistema de talento humano, gestión financiera e infraestructura el segundo, y el tercero, gestión asesora normativa y documental, los cuales se describen a continuación así. El subsistema de gestión estratégica y de planeación define las líneas de acción institucional para optimización de los recursos, la eficiencia de los planes, la evaluación continua de sus procesos y procedimientos, el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de los propósitos misionales de la universidad. B. El subsistema de talento humano, gestión financiera e infraestructura garantiza la disposición de la infraestructura física y tecnológica, los recursos financieros y el talento humano para el óptimo desarrollo de las funciones universitarias. C. El subsistema de gestión normativa y documental orienta con fundamento en el marco legal las capacidades institucionales y de gobierno, la seguridad jurídica en la toma de decisiones y la gestión general de la institución. El artículo 145 de la Asamblea Universitaria es el que se titula así, Sistema de Gestión Administrativa, y señala cuáles son los 3 sistemas que son los que se han denominado allí. Se han modificado un tanto las nominaciones, pero son en esencia las mismas, y se desarrollan sus 3 explicaciones más o menos apuntando a lo mismo, es decir, se mantiene, tan solo que allí en la propuesta de la Asamblea hay un parágrafo que señala: el sistema de gestión administrativa está constituido como una estructura de soporte y apoyo que se requiere para alcanzar los propósitos misionales, la eficiencia de los procesos académicos, la modernización y el aseguramiento de la calidad y el aprovisionamiento de recursos para las funciones universitarias. Parágrafo que no aparece en el Acuerdo 04 y que de verdad es muy importante porque deja claro para qué es el sistema de gestión administrativa. No es un adorno y es importante que allí se dejara claro. Luego viene en el artículo 86 la organización.
Y señala, el sistema de gestión administrativa está integrada por las siguientes instancias y se desarrollan: A. Consejo de Gestión Administrativa; B. Secretaría General; C. Dirección de Gestión Estratégica y de Planeación; D. Gerencia Administrativa y Financiera. En la propuesta de la Asamblea Universitaria aparecen más desarrollos y dice así, para que lo tengamos en cuenta: organización. El sistema de gestión administrativa está integrado por las siguientes instancias: Consejo de Gestión Administrativa, Dirección de Gestión Estratégica y de Planeación, Gerencia Administrativa y Financiera, Secretaría General, y señala cada uno de sus respectivas oficinas, direcciones, subdirecciones, divisiones y dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Dependen funcional y orgánicamente de la rectoría. Es decir, se dice quiénes son, pero adicionalmente se señala que dependen orgánicamente de la rectoría. Aquí sencillamente se mencionan, pero aún así queda claro que está el Consejo de Gestión Administrativa como la máxima instancia de dirección o encuentro y las tres instancias que lideran cada uno de los sistemas o subsistemas que se crearon arriba: el de gestión estratégica y de planeación, el subsistema de talento humano y el subsistema de gestión normativa y documental. Falta efectivamente la precisión que se hace al final, en donde se reitera nuevamente que esta organización debe asegurar que se cumpla con las funciones de la universidad. Luego viene el artículo 87 que dice Consejo de Gestión Administrativa y se señala allí: el Consejo de Gestión Administrativa actúa como la instancia de dirección y coordinación del sistema de gestión administrativa. Está integrado por el rector, quien lo preside, los vicerrectores, el secretario general, la Dirección de Gestión Estratégica y de Planeación, el gerente administrativo y financiero, el director de Bienestar Universitario y Buen Vivir. Estamos hablando dentro de la organización de la primera instancia, que es el Consejo de Gestión Administrativa. En la propuesta de la Asamblea, efectivamente se desarrolla en el artículo 147 del Consejo de Gestión Administrativa, que tiene un desarrollo similar, de pronto con mayores instancias participando. El Consejo de Gestión Administrativa actúa como la instancia de dirección y coordinación del sistema de gestión administrativa. Está integrado por el rector, quien lo preside, el vicerrector de formación, el vicerrector de investigación y creación, el vicerrector de contexto y proyección social, el director de gestión estratégica y de planeación, el gerente administrativo y financiero, el director de bienestar institucional, el secretario general, quien actúa como secretario. Y viene un parágrafo que señala: todos los miembros del Consejo de Gestión Administrativa, como directivos académicos y administrativos, dependen jerárquicamente de la rectoría, llámense directores, gerentes o vicerrectores. Lo importante es que el artículo, aun cuando aparece resumido, recoge la esencia de lo que se señala allí, pero en el artículo 87 aparece un parágrafo que señala: el Consejo de Gestión Administrativa se da su propio reglamento, y se cierra allí el capítulo 2, y extrañamente se cierra explicando solo una de las instancias de la organización, el Consejo de Gestión Administrativa, pero no explica las demás, mientras que en la propuesta de la Asamblea, a pie juntillas, se hace la explicación de las funciones del Consejo de Gestión Administrativa. Se señala que son más de 8 funciones, se explica el subsistema de gestión de dirección estratégica y de planeación, cómo funciona, quién lo compone, cómo se estructura, se explican sus funciones. Luego se explica la estructura del subsistema de gestión estratégica y de planeación, cómo queda esa estructura, y así ocurre con cada uno de los 3 subsistemas. Aquí eso no se hizo, aquí eso no se percató, pero no bastaba con mencionar el parágrafo de que se da su propio reglamento, sino que habría que precisar que todo lo que tiene con el desarrollo de los 3 subsistemas se desarrollará en una reglamentación particular que seguramente se llamará así: el reglamento o el manual o el estatuto del sistema de gestión administrativa, que quedó completamente por desarrollar, que quedó completamente por hacer, que quedó muy cortado y que esperamos en algún momento se haga, porque sabemos que la Asamblea Universitaria no está trabajando en ello. Y hasta aquí lo que trabajaremos el día de hoy. En nuestra próxima emisión
trabajaremos el capítulo 3 de este título, Bienestar Universitario y Buen Vivir. Y hasta aquí, ¿cómo vamos, UD, el día de hoy? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y cerramos en México con una voz femenina poderosa y sin filtros. Jessie Bulbo, exintegrante de las Ultrasónicas, lleva el punk a su versión más provocadora. En esta ocasión con su canción La Cruda Moral, que es una canción que denuncia la hipocresía social, la doble moral y la represión del deseo. En esta ocasión con ironía y energía, Jessie rompe ese molde del rock mexicano y pone el cuerpo y la palabra al servicio de la libertad. Escuchemos. El siguiente cuando ya no hay solución. Pero eso sí, yo pienso que soy muy inteligente y le imprimo a mi argumento una gran seguridad. Aunque pase la semana, brinque y brinque del recuerdo, me alcanza cualquier pretexto para dejar de manifiesto mi enorme complejo de inferioridad. Uy, la cruda moral, pero eso sí, siempre estoy lista para criticar. Porque señor, no me callo la bocota, si siempre meto todita la patota. Y lo peor es que me importa, pues si me valiera torta y aceptara muy lloronda, que lo tonta se me nota, no andaría por la vida preocupada por mi reputación. Pero la culpa de todo se la echo a mi familia. Yo sé de psicología, pues fui a la universidad. Continúo el ejemplo de mi madre y de mis tías, que echan cada mentirota, no se callan ni una nota, o de menos las historias les encanta exagerar. La cruda moral, pero eso sí, siempre estoy lista para criticar. Porque señor, no me callo la bocota, si siempre meto todita la patota. Y lo peor es que me importa, pues si me valiera torta y aceptara muy lloronda, que lo tonta se me nota, no andaría por la vida preocupada por mi reputación. Ya con esta me despido, no sin antes recordarles que no me hagan mucho caso si me pongo a parlotear. Y es que yo nunca me callo la bocota y siempre meto las cuatro de un jalón. Y lo peor es que me importa, pues si me valiera torta y aceptara muy lloronda, que lo tonta se me nota, no andaría por la vida preocupada por mi reputación. Queridos y respetados oyentes, esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de Univertopías. Recuerden que seguiremos apostando por una educación más democrática, en la que la participación e incidencia de los profesores y los estudiantes y en general de toda la comunidad universitaria sea verdaderamente tenida en cuenta y no abogue por unos principios clientelistas que solo favorece a unos cuantos. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo.
Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Y terminada nuestra emisión radial con la dirección de Daniel González y el trabajo técnico de Andrés Rodríguez y Paula Rivera, el acompañamiento musical de Andrés Rodríguez y la colaboración de la profesora Olga Salcedo y de Paula Rivera, y por supuesto del profesor Edgar Ramírez, quien nos contribuye con el envío por todas las redes posibles de nuestras emisiones, a quienes agradecemos por su trabajo y su abnegación en la producción de nuestras emisiones de Univertopías semana a semana. Damos inicio ahora a nuestra emisión suplementaria, que el día de hoy contará fundamentalmente con dos segmentos. El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia, que continúa con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. En este caso, las recomendaciones, el título 8 para lograr una cultura para vivir en paz. En particular, las recomendaciones, en este caso, que van de las 62 a las 66. Y en segundo término, haremos una lectura de el documento aparecido en el Observatorio de la Universidad Colombiana, que se titula Las 34 universidades públicas se alinean ideológicamente en defensa del presidente Petro. Sin más, damos inicio a nuestra primera zona musical. Como siempre, el saludo y el homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, con Wilson Agudelo Valencia y la dirección de Harold Mosquera Rivas desde la Universidad del Valle, al docente temporal. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos reparar
pasando mal. Qué injusto este cuento, toca decir lo siento al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal. Al docente ocasional que la está pasando mal. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia, continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. El título Recomendaciones, dentro de este, el ítem 8, para lograr una cultura para vivir en paz. El listado de recomendaciones que dice así: reconocimiento, llamado. Llamamos al Estado y a la sociedad en su conjunto a reconocer que el conflicto armado ha generado impactos profundos en las creencias, juicios, normas, valores, sentidos y supuestos que fundamentan el modo en que nos relacionamos, y que algunos de estos rangos influyen en la persistencia del conflicto. Dentro de estos se encuentran afectaciones sobre las prácticas cotidianas, ancestrales, culturales y tradicionales, especialmente las de los pueblos étnicos, que a su vez generan cambios en la identidad, desarraigos territoriales y rupturas en las redes solidarias. La normalización y la legitimación de la violencia asociada a más de 5 décadas de conflicto armado y que profundizan las violencias estructurales que le anteceden, como el racismo, el clasismo y el patriarcado. El concepto de enemigo, que marcó el escenario de conflicto armado y se instaló en las comprensiones cotidianas y en las relaciones sociales y políticas, generando efectos profundos en la democracia. Asimismo, llamamos a la sociedad a que, como protagonista de la configuración de la cultura y por tanto de su transformación, evalúe sus sentires, valores, narrativas y en general el modo como se relaciona en sus entornos, y haga los cambios que sean necesarios para contribuir desde su ser y ética a la convivencia pacífica y a los esfuerzos de construcción de paz en los que avanzamos como país. Por lo anterior, recomendamos 8.1. Educación para la formación de sujetos que vivan en paz, mediano plazo. 62. Al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación certificadas, con participación amplia de las comunidades educativas y la asesoría de personas expertas nacionales e internacionales, realizar los ajustes normativos, institucionales y presupuestales necesarios para que el sistema educativo implemente una estrategia pertinente y efectiva para la formación de sujetos capaces de vivir en paz, con énfasis en elementos de ciudadanía, reconciliación, habilidades socioemocionales y educación en derechos humanos, que incluya enfoques interculturales, de género y de derechos de las mujeres. En ese marco se recomienda: 1. Revisar y ajustar las diferentes herramientas, programas, proyectos transversales, áreas de conocimiento con las que se pueden abordar los elementos de transformación cultural aquí propuestos, los cuales se relacionan con el reconocimiento y valoración de la igualdad de dignidades, así como de la diversidad, la pluralidad y la diferencia cultural, étnica, de género, política e ideológica, la comprensión de los impactos del conflicto armado y la visibilización de los afrontamientos y resistencias, el rechazo de la violencia, el cuidado de la vida y el desarrollo de la capacidad del diálogo y deliberación. 2. Incluir las adaptaciones didácticas del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la transmedia y los demás componentes de su legado, como herramientas para el abordaje de los temas del conflicto armado. 3. Definir indicadores de evaluación
con enfoque intercultural y de género, que permitan hacer seguimiento periódico sobre la aprehensión y apropiación de una cultura para la paz por parte de los estudiantes. 3. Promover la formación y actualización profesional docente para brindarles las herramientas adecuadas con perspectiva de acción sin daño, para desarrollar los contenidos y orientaciones relacionados con la transformación propuesta. 4. Acompañar y consolidar las redes de maestros, maestras, estudiantes, directivos docentes y educadores no formales, así como la pedagogía comunitaria y comunidades de aprendizaje que se han conformado en torno a temas como la convivencia, la promoción de los derechos humanos, la paz, la memoria y la verdad. 5. Garantizar la presencia de orientadores y orientadoras en las instituciones educativas y en sus diferentes sedes cuando sea el caso, y formarlos permanentemente de manera que en el desarrollo de su labor puedan abordar adecuadamente enfoques como el de derechos humanos, género y derechos de las mujeres. 6. Dar pautas desde las secretarías de educación certificadas y acompañar a las instituciones educativas en la actualización, participación de sus manuales de convivencia, incorporando enfoques restaurativos de resolución de conflictos y una concepción de convivencia democrática sobre los principios de corresponsabilidad, solidaridad, reconocimiento y justicia. Viene ahora, corto plazo, la 63. Al Ministerio de Educación, secretarías de educación certificadas e instituciones educativas, promover al interior de las instituciones educativas el desarrollo de pactos para la paz, de manera que se promueva la diversidad, la pluralidad, el cuidado de la vida y la igualdad de dignidades, con participación de diferentes actores de las comunidades e instituciones educativas. Garantizar que en su desarrollo se hagan reflexiones sobre los valores que permiten la convivencia y se plasmen compromisos por la igualdad de género, la desestructuración del patriarcado y el rechazo a cualquier tipo de discriminación y estigmatización. Con base en los pactos que se hagan a nivel territorial, elaborar y firmar un pacto educativo nacional como compromiso desde la educación en la construcción de paz. 8.2. Estrategia y promoción de la gestión cultural que permita consolidar la cultura para la paz. Corto plazo. 64. Al Gobierno Nacional crear una instancia encabezada por el Ministerio para la Paz y la Reconciliación, en la que concurran el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que se encargue, en articulación con gobiernos territoriales, de estructurar, implementar y evaluar una estrategia de largo plazo con alcance nacional, regional y local para la consolidación de una cultura para la paz, que sea pertinente y acorde con los diferentes contextos y regiones. En este proceso se deberá garantizar la participación de víctimas y sus organizaciones, medios de comunicación público y privados, del nivel nacional y local, comunidades educativas, magisterio, colectivos culturales y artísticos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, pueblos étnicos, personas LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, sector empresarial, sindicatos, comunidades religiosas y personas reincorporadas. Esta estrategia deberá contemplar, entre otras acciones, 1. Campañas masivas en medios de comunicación públicos y privados y estrategias de difusión territoriales para garantizar una cultura de respeto por la vida que contribuya a 1. Garantizar el respeto de la diversidad, la diferencia y la igualdad de dignidades que incluya la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad étnica. 2. Viabilizar la magnitud de los impactos del conflicto armado y el valor de las resistencias con perspectiva diferencial e interseccional. 3. Superar las violencias estructurales, racismo y patriarcado. Y 4. Rechazar la violencia armada para enfrentar su naturalización. Segundo, el desarrollo de espacios entre personas de diferentes sectores en los que se promuevan el respeto, la igualdad de dignidades, la diversidad, la capacidad de diálogo y deliberación argumentada, y que por esta vía contribuyan a 1. Transformar narrativas de enemistad, discriminación y estigmatización, y 2. Superar los dogmatismos, intolerancias y odios políticos.
3. Llevar a cabo estrategias de pedagogía y sensibilización con medios de comunicación y funcionarios públicos para garantizar que sus mensajes públicos no sean estigmatizados o discriminatorios. 4. Medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales y la normativa nacional en materia de lucha contra el racismo y la discriminación. 5. Medidas para acompañar y fortalecer técnica y financieramente las organizaciones y colectivos culturales artísticos a nivel territorial, respetando su autonomía, cualificando sus liderazgos y consolidando redes de apoyo gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo el sector empresarial. 8.3. Contribuciones a la cultura para la paz desde medios de comunicación y comunicaciones de fe. Corto plazo, 65. A los medios de comunicación públicos, privados, alternativos y comunitarios e instituciones educativas con programas de comunicación social, llevar a cabo un diálogo nacional para definir estrategias que permitan fortalecer el papel de los medios de comunicación y el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz y en la garantía del derecho a la información como parte del derecho a la verdad. Corto plazo, 66. A las iglesias, comunidades religiosas, comunidades de fe, promover desde su prédica congregaciones e instituciones educativas, narrativas y prácticas que fomenten el valor de la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos, el diálogo y el reconocimiento y respeto de la diversidad, con especial énfasis en la transformación de las percepciones y el trato hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, que contribuyan a desinstalar las narrativas de odio que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas. Hasta aquí el ítem 8 para lograr una cultura para vivir en paz. Todas las recomendaciones. Y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia el día de hoy. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y en protesta contra el sionismo, en protesta contra la barbarie, con música antioche, en homenaje a las niñas y niños asesinados por el genocida Estado israelí, Bella Ciao, versión árabe. وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي الأحلام أفديك بروحي وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي الأحلام
Actualidad universitaria en Colombia. En Actualidad Universitaria en Colombia vamos a hacer rápidamente la revisión de un texto que aparece en el Observatorio de la Universidad en Colombia con fecha de noviembre 11 del 2025, que se titula Las 34 universidades públicas se alinean ideológicamente en defensa del presidente Petro. Y señala: no es claro si por convicción filosófica y o por conveniencia financiera los recursos que el gobierno le transfiere, el viceministro de Educación Superior logró que el Sistema Universitario Estatal SUBE emitiera un comunicado de reconocimiento y defensa de la actuación del presidente Petro. Comillas: reconocemos el liderazgo del presidente de Colombia, quien encarna y representa la unidad nacional y la lucha por la defensa de la educación superior pública como derecho fundamental, cierra comillas. Dice el SUBE que además defiende la agenda educativa de la CELAC, promovida por Colombia, y reitera los principios educativos orientados por el actual gobierno nacional. El mensaje se da en momentos de tensión política entre el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Estados Unidos, Donald Trump. El hecho se dio en la Universidad de Nariño, en Pasto, que fue anfitriona del Encuentro Nacional de Rectores del SUBE y que no realizó actividades académicas para favorecer el desarrollo del evento, que fue presidido por Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior. Las conclusiones del evento, que contó con la presencia de cerca de 20 de las 34 universidades públicas y cerca de 10 rectores, se mostraron en un comunicado del SUBE que dice: en sesión del Consejo Nacional de Rectores y Rectoras del Sistema Universitario Estatal SUBE, en representación de la Universidad Pública de Colombia, expresa ante la comunidad nacional e internacional su firme compromiso con la defensa de la educación superior como derecho fundamental y del conocimiento como bien público y bien común, pilares esenciales de la soberanía, la democracia y la dignidad de los pueblos. En este sentido, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC de Santa Marta y el encuentro ministerial y de altas autoridades CELAC en Educación Superior de Cartagena, desde el Sistema Universitario Estatal ratificamos: la educación superior es un derecho fundamental y un bien público, con lo cual está comprometido el sistema de universidades públicas del país. El conocimiento académico, y en su sentido más amplio, constituye un instrumento de integración entre los pueblos y una base para la construcción de la paz, la libertad y la justicia. La autonomía universitaria, reconocida en la Ley 30 de 1992 y en los estándares internacionales de educación superior, es condición esencial para garantizar la pluralidad de pensamiento, la investigación libre y la deliberación democrática en nuestras instituciones. Los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta Democrática Interamericana son fundamentos del derecho internacional contemporáneo y de la convivencia pacífica entre los estados. La soberanía de la nación colombiana es indispensable en todas sus dimensiones: política, científica, académica, epistémica y cultural, así como el rechazo a cualquier forma de intervención, presión, sanción o medida unilateral de gobiernos o actores externos que vulneren la independencia y el Estado social de derecho de Colombia. Se debe evitar las acciones coercitivas contrarias al diálogo diplomático y al respeto entre las naciones, pues lesionan la dignidad de los pueblos y atentan contra los principios universales de paz y cooperación y la autodeterminación de los pueblos, tal como lo establecen los tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país. La educación superior y el conocimiento académico serán el espacio para la defensa del pensamiento crítico, el pluralismo, la interculturalidad, la libertad académica y la construcción de un nuevo orden nacional e internacional basado en el conocimiento, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Desde el Sistema Universitario Estatal colombiano reconocemos el liderazgo del presidente de Colombia, quien encarna y representa la unidad nacional y la lucha por la defensa de la educación superior pública como derecho fundamental.
El sistema universitario estatal SUBE hace un llamado a los gobiernos del mundo a dirimir sus diferencias mediante los canales diplomáticos y el diálogo respetuoso, en concordancia con el derecho internacional y los valores que sustentan la paz global. Desde nuestras universidades reafirmamos el compromiso con una educación superior pública, incluyente y soberana, al servicio de la vida, de la verdad y de la dignidad humana. El comunicado del SUBE y esta la lectura titulada Las 34 universidades públicas se alinean ideológicamente en defensa del presidente Petro. Hasta aquí, actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Y cerramos nuestra zona musical con el ensamble Iraca, una canción interpretada por Zulma Lucía Vizcaíno Castiblanco en el violín, Belén Luciane Vizcaíno Castiblanco en la bandola, Diego Fabián Vizcaíno Arévalo en la guitarra y Olga Lucía Castiblanco Abril en el tiple, el tema Caballito de Ráquira. Mi caballito de Ráquira no puede galopar, pues las manos por las máquinas me las quieren cambiar. Esta mañana llegaron profesores de ciudad, enseñarme que las manos son lentas para volar. Para ser mi caballito todo el día me demoré, solo hace falta un relincho para convencerlo a usted. Ellos se me lo llevaron, quién sabe a dónde y a qué. Lo metieron en el molde y le sacaron cliché. Me dijeron que era lindo y que se podía vender y que seguro algún gringo me daría mucho por él. Yo les dije no interesa que me den plata por él, solo quiero de las riendas llevarlo al campo a correr. Caballito, caballito, te robaron la figura, gringos que moldean rebuznos con barro de sepultura. Yo no quiero tener miles de caballitos copiados, a cambiarlos por montones de billetes de valor. Yo quiero mi caballito, el que me mira y relincha, el que amase con los dedos y en el que ensillo la dicha. Caballito, caballito, vuelve pronto a galopar, que las manos de los niños van a ponerse a llorar por no poder amasar el barro dulce de Ráquira. Cuando nos traigan las máquinas no será por jugar. Voy a enseñarle a mi niña cómo se hace galopar. Un caballito de barro
Y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Un abrazo y un saludo a todos los hombres y mujeres que continúan en la construcción del país, la ciudad, la universidad y la nación que todas y todos nos merecemos. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.